pensando en cómo el Señor nos libró. El tema de hoy es liberados o liberando a los oprimidos por el diablo. Y lo primero que tenemos que pensar, hemos estado meditando en Hechos, es el contexto del capítulo 10. Cómo Dios se le revela a través de una visión a un hombre no judío, a un romano, y lo manda específicamente por Pedro a la casa de un Simón que estaba junto al mar en Jope, y ve por él, manda por él, que venga y te hable la palabra de Dios. Y entonces, mientras los criados van y un soldado van por Pedro, también a Pedro Dios le revela en visión 3 ocasiones sobre un pergamino o un lienzo que desciende del cielo y animales inmundos y limpios. Y el Señor le dice: mata y come. Sin embargo, Pedro se resiste, porque Pedro no ha comido. Él dice: yo no he comido nada inmundo, nada de esto ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llamas inmundo. De esto hablábamos el domingo. Pero ahora quiero ir a este pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 10. Y nosotros pensemos, y de hecho estuvimos también leyendo la parte del capítulo 10, versos 34 y 35, que ha sido nuestra confesión de fe durante estas semanas, hablando acerca de que Dios no hace diferencia de personas. Y en este pasaje Dios estaba mostrando que de la misma manera Dios está obrando en aquellos que son judíos religiosos, como aquellos que pensaríamos que no le conocen. Y dice en el verso 34 del capítulo 10: abriendo la boca dijo Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en todo lugar Él se agrada de los que le temen y hacen justicia. Esto es lo que está pensando, y Él dice: Él es Dios de todos. Pero va a haber una lucha en la vida de Pedro respecto a entender cómo Dios está obrando. Y yo quisiera que también hoy nosotros nos pongamos a ver cómo Dios ha obrado en nosotros, y si en ocasiones también no hay una lucha, porque el Señor nos salvó, pero a veces hay una lucha en nosotros, olvidando la obra que el Señor ha hecho, y pensamos que Dios no la puede hacer en alguien más. ¿Y cuál es la obra que Él ha hecho? Él vino a librar a los oprimidos por el diablo, y lo veremos en un momento. Y Él vino a librarnos a nosotros, y está librando también a aquellos que están como estábamos nosotros, oprimidos por el diablo. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Pedimos que tú nos hables, que ministres a nuestro corazón y que podamos entender tu propósito. No es para nosotros, sino para ti es la gloria. No es la obra nuestra, sino tú haces la obra. No somos nosotros los que liberamos, sino tú eres el que libera. Y Señor, te vas mostrando y revelando en nuestra vida. Y a través de este pasaje te revelas a Pedro, te revelas a Cornelio, te revelas a los judíos que acompañan a Pedro, y te vas revelando a todos aquellos que escuchan de ti. Padre, permite que hoy podamos tener esa revelación en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro está teniendo una visión, le decía en el capítulo 10, y ¿qué significa esta visión? Es lo que Pedro está preguntando. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decirle Dios a Pedro al darle una visión y decirle que lo que Dios ha limpiado no lo llame inmundo? Y lo que Dios está haciendo es cambiar la mente de Pedro. Ciertamente, él había pasado 3 años y había estado conociendo a Jesús directamente. Conviviendo con Él, comieron y bebieron con Él, le han visto resucitado. Pero todavía quedan algunas cosas en su mente y en su corazón que no han sido cambiadas por toda la tradición, la cultura que Él trae, la costumbre, como en nosotros también. Y dice en el capítulo 10, verso 17, vaya conmigo al capítulo 10, verso 17 de Hechos,
y veamos cómo él está enfrentando la realidad que Jesús se está revelando a los no creyentes o a los no judíos, que el Espíritu Santo está obrando en aquellos que para él no eran merecedores de la salvación. Dice el verso 10, Dios está cambiando la visión de Pedro, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron en la casa de Simón y llegaron a la puerta. Verso 19 y 20. Mire, Dios está preparando todo para que Pedro entienda, su mente cambie. Le ha mostrado una visión y ahora al mismo tiempo lo está preparando y ha mandado, ya la gente ha venido, ha caminado mucho y Dios lo ha preparado. Verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y vean la sensibilidad, también la relación que tiene Pedro, aunque estaba todavía con esa visión cerrada, está teniendo un diálogo con el Señor. Y en el verso 20, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué le está enseñando a Pedro? Yo le hablé a esas personas y yo los envié. Verso 20, Dios le está ordenando, mira, ve con ellos, porque ellos han sido enviados. Verso 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Recuerda que estaba preguntándose acerca de la visión en el verso 17 que había tenido, y aquí en el verso 21 al final dice, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Todavía en él hay una lucha, se sigue resistiendo. El Señor ya le ha dado una visión, el Señor le ha dado la confirmación diciéndole, te he enviado a unas personas. Y ahora todavía él quiere estar seguro, o bueno, está preguntando, ¿por qué razón han venido? Y lo que debe entender Pedro aquí es que estos hombres, o Cornelio, ha recibido un mensaje y Dios le ha hablado al igual que a él. Pero veamos ahora en el capítulo 10, verso 22, cómo Dios está cambiando su corazón. Primero, su entendimiento, su pensamiento, su visión, que es lo que estamos viendo ahora. Dice, Dios ha enviado su visión a otro hombre que no es judío y han enviado por mí. Y hay un propósito y Dios me está diciendo que vaya a través del Espíritu Santo. Pero ahora va a cambiar su corazón, su sentimiento. Muchas ocasiones Dios nos está hablando a nuestra mente y nos está haciendo ver cosas. Después va a cambiar nuestro corazón. Y al cambiar nuestro corazón va a cambiar nuestras intenciones, va a cambiar nuestro sentimiento. Y dice ahora sí en el capítulo 10, verso 22. Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Cómo han tratado a este hombre? No judío, no discípulo, un varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Fue más obediente Cornelio y Dios se le reveló más claramente a Cornelio que a Pedro. Pedro todavía se seguía resistiendo. Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. ¿Y por qué digo que está cambiando su corazón? Porque nosotros vemos que después va a decir Pedro, y la costumbre judía es, ellos no podían recibir a ningún gentil en su casa. Primero Dios se le está revelando aquí, y ahora ¿qué está haciendo Pedro? Con resistencia, pero dice, ahora está abriendo las puertas y dice, entren, quédense aquí. Dios está haciendo esa obra en el corazón ahora de Pedro. Verso 24. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
ya estaba preparado. Mire, Cornelio había preparado todo. Todavía Pedro no sabía lo que Dios estaría haciendo. Y en el verso 28, vamos al verso 28. Vea por qué le digo que Dios estaba cambiando su corazón. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es un proceso. Dios está cambiando su mente, le ha dado una revelación y una visión, y ahora ha aceptado a aquellos que vienen enviados de Cornelio, está yendo con Cornelio, está entrando a su casa, que ya era un cambio tremendo. ¿Y por qué vemos esto, hermanos? Porque pensamos en el reino de Dios, pero pensamos en un reino de Dios a nuestra forma, con las personas que nosotros pensamos, y no sabemos cómo Dios está extendiendo su reino. De eso hablábamos también el domingo. Entonces Dios tiene que cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, y en ese proceso Dios va tratando con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que hay gente que es más sensible que nosotros a ese llamado de Dios, inclusive gente que conoce menos que nosotros, o gente que aún en el mundo, no quiero decir que ya hayan sido salvados tal vez, o que conozcan al Señor, pero el Espíritu Santo se les está revelando y ellos anhelan conocer a Dios. Y en ocasiones nosotros hemos sido impedimento para que ellos conozcan a Dios. Y Dios les está hablando a ellos. Y en ocasiones, no sé si le ha pasado, que hay personas que hasta le dicen: por favor, háblame de Dios. Por favor, invítame a tu iglesia. No sé si le ha pasado, pero sí llega a pasar, que dice: ¿y cuándo me vas a invitar? ¿Y cuándo me vas a hablar? Dios ha estado preparando todo, pero Dios tiene que cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Dios está cambiando entonces el sentimiento de Pedro hacia ellos, hacia los no judíos, hacia los gentiles. Dios está cambiando el corazón para aceptarlos como parte de ese reino perfecto, ese reino para todas las naciones. En el verso 34 del capítulo 10 dice la palabra de Dios de esta manera: entonces, abriendo la boca, dijo, cuando ya habían recibido el Espíritu Santo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, verso 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Lea conmigo esta parte: este es Señor de todos. Lo que tenía que entender Pedro es que Jesús no es Señor de los discípulos solamente o de los judíos, sino es Señor de todos, inclusive de aquellos que no le reciben. Porque Dios no es Dios sobre los que le temen, sí, pero también es Dios aún sobre los que le rechazan. Porque está bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo. Él es Señor sobre todo, y eso tenía que entenderlo Pedro. Primero lo entiende, luego va a aceptar en su corazón y va a llegar al punto que después, en el mismo capítulo 11 y luego en el capítulo 15, Pedro va a estar defendiendo a los gentiles como parte del pueblo de Dios. No voy a llegar hasta el capítulo 15, solo lo menciono, pero va a ver cómo él, cuando llega Pablo y Bernabé, y van a los hermanos y ellos han estado predicando con los gentiles, los hermanos no quieren aceptar a los gentiles, y entonces Pedro se levanta y dice: yo fui el primero que fui a predicar a los gentiles, se me reveló el Espíritu y yo vi cómo les daba el Espíritu Santo. Y entonces dice que se calman los ánimos con los de la circuncisión, porque no querían aceptar a la iglesia gentil. Dios tiene que cambiar la mente y el corazón. ¿Por qué estamos hablando que Dios está liberando o librando? Precisamente por esto. Vamos a hablar de dos puntos enseguida acerca de la liberación. Dios está haciendo una liberación del pecado a aquellos que no creen en el Señor, pero también los que hemos creído. A veces Dios nos está liberando de nuestras cadenas y nuestras tradiciones, nuestros paradigmas, diríamos, o nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que todavía no están dominados, no están gobernados por el Señor, que no son conforme a la voluntad de Dios. Todavía somos carnales, todavía estamos pensando como hombres.
Entonces Dios está revelando a Pedro, cambiando su voluntad, y se vuelve un hombre obediente. Recuerde que oyó y fue con estas personas. Está cambiándole la costumbre, está cambiándole la manera de pensar. Ahora ya no está pensando solo como judío, como religioso, o hasta como un evangelista. Está pensando con el pensamiento de Cristo, con el pensamiento del Señor. ¿Qué dice Juan 3:17? Todos sabemos el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el 3:17, ¿qué dice? Porque Él no vino para condenar a este mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y a veces nosotros no vemos esto. Dios está liberando, primero a través de la predicación. Entonces vamos con la predicación que también Pedro está teniendo, o cómo él ve esa liberación en el capítulo 10, verso 37 de Hechos. Vemos esa liberación. Pedro ha presentado a Jesús el evangelio, y recuerde que estaba Cornelio y su familia, los más allegados, y cuando reciben el Espíritu Santo quiere decir que también habían creído en el evangelio, en la palabra, y están siendo liberados, están siendo salvados. Verso 37: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Está predicando el evangelio después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está presentando a Jesús, aquel que sufrió, que murió por nuestros pecados. Verso 39: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Está presentando el ministerio de Jesús, está presentando el sacrificio de Jesús. No puede haber un evangelio de sanidad, no puede haber un evangelio de buenas nuevas sin hablar del sacrificio, la muerte expiatoria de Jesucristo, sin hablar de la culpabilidad del hombre, que por ella Jesús tuvo que ser crucificado, o Él se entregó. Y el verso 40: tampoco puede haber evangelio sin esta otra parte. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No puede haber un evangelio completo sin la obra o la predicación del evangelio, las buenas nuevas en Jesucristo, su crucifixión, pero también esa muerte y resurrección. Este es el evangelio que está predicando Pedro, como nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo. Entonces, a través de esta predicación, ¿qué están oyendo o qué van a creer los oyentes? Que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que murió por ellos y que Él resucitó para dar vida. Verso 41. Verso 41. Y dice que Él se manifestó no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. No voy a ahondar en este verso, después lo veremos un poco más. Pero está diciendo, nosotros somos testigos, lo vimos. Y va a hablar no solamente de los que iban en el camino a Emaús, sino los que también se les apareció a los 11 que estaban temerosos. Pero también se apareció a 500. Y bueno, Dios está permitiendo que ellos puedan ver a Jesús resucitado. Pero esta predicación, ¿qué era lo que debe producir en el creyente, en los oyentes? Dice en el verso 43 de la siguiente manera: de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y no estoy hablando solamente de creer en Jesús, sino Pedro está diciendo, todos los que crean que Jesús vino a esta tierra, predicó, sanó, resucitó, todo su ministerio, murió en la cruz y resucitó. No solamente es decir creó en Jesús, sino es creer la obra de Jesús y creer lo que los profetas habían dicho, o sea, el Antiguo Testamento, y que se cumplió
en Cristo. Cuando nosotros creemos un evangelio que no es completo, también vamos a tener una fe, no sé si llamarla incompleta, pero no vamos a entender cuál es la obra del Padre, no vamos a entender el amor de Dios, pero tampoco vamos a poder vivir en esa libertad completa. ¿Qué es lo que dice el verso 43? Bueno, aquellos que creen en Él, ¿qué van a recibir, hermano? Perdón de pecados por su nombre. Lo que está predicando es, si tú crees en ese Jesús, en ese Cristo, entonces recibes perdón de pecados. Si no crees a Cristo de esta manera, estás recibiendo una religión, estás conociendo a un Jesús histórico, pero no estás conociendo al Jesús divino, ni estás recibiendo salvación. Él está liberando de pecados. Quiero ir también a Lucas capítulo 4, Lucas 16. Bueno, no es necesario, creo que lo lea, pero este es el pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, que dice, cuando Jesús se presenta y abre las escrituras, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a, ¿qué, hermanos? Léalo ahí en su Biblia. ¿A predicar qué? Buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué más? Léalo fuerte, hermano. ¿Más fuerte? A vendar a los quebrantados de corazón, todos aquellos que están heridos. A publicar, ¿qué más? Libertad a los cautivos. Para eso vino Jesús. Pero ¿cautivos de la cárcel o de qué? Del pecado. Y el año agradable, el día de salvación. Para eso vino. ¿Y qué es lo que está predicando Pedro, hermanos? ¿Qué es lo que está predicando? Eso. Este Jesús es el que vino a traer el año de la buena voluntad del Señor, la libertad a los cautivos. Y cuando aquellos que están ahí oyen ese evangelio, que es Isaías 61, 1 y 2, que está en Lucas 4, 16 al 19, vea que esto es algo que no cambia. Debe ser el evangelio hoy, pero en muchas ocasiones no es que solamente hablemos de estos versículos, pero digamos que es el centro de la obra de Jesucristo, la obra salvífica que está realizando. Dios está liberando a su pueblo. Y ahora sí voy a ir a Salmo 18. Salmo 18, verso 1. Mire lo que dice el Salmo 18, verso 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. O sea, Él es mi fortaleza. Y luego, ¿qué dice enseguida? Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es entonces quien está guardando nuestra vida de todo mal, pero quien nos está liberando. Cuando Jesús vino, de hecho el Salmo 18 es un salmo también mesiánico. Cuando Jesús vino a cumplir esto que dice Isaías 61, que dice el Salmo 121, el Salmo 22, o sea, muchos de los salmos los vino a cumplir. Aún en Isaías 34 y 35, cuando vemos las sanidades, Él está cumpliendo lo que decían las Escrituras, resucitando, sanando, dando vista. No es que fuera a algún lugar y sanó tal vez a todos. Dice que aquellos que se acercaban, o iba a uno que estaba enfermo, por ejemplo, en Bethesda, ¿a cuántos sanó ahí? A uno. ¿Y todos los demás que estaban ahí? Pero eso era para que cumpliera la Escritura. ¿A cuántos resucitó Jesús? Resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín.
¿Pero resucitó a todos los que murieron en el tiempo de Jesús? No. Resucitó a aquellos a través de los cuales Él estaría mostrando su gloria y se estaría mostrando como un libertador. Ahora, regresemos a Hechos capítulo 10. ¿Por qué estoy yendo a esto? Porque el ministerio de Jesús es liberar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Aquellos que estaban en región de sombra y de muerte, lo vimos también ya. Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Esos que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Él está liberando. Volvamos al capítulo 10, verso 44. Para mostrar que Él está liberando de la opresión del enemigo y de la opresión del pecado, ¿qué hace? Recuerde que Pedro está predicando el evangelio. No está haciendo nada más, no está imponiendo manos, no está ministrando, no les derramó aceite, no está danzando, no les dijo, repitan esto para que reciban el Espíritu Santo. O vengan a mí, yo les voy a dar el Espíritu Santo. No, Él está compartiendo las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Un Jesús que vivió, murió y resucitó, que es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí dice el verso 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Se puede imaginar el impacto para Pedro, no solamente que Dios le dé una visión, que Dios le haya dado una visión a un pagano, digamos, a un gentil, que él tenga que ir a predicarles el evangelio. Y de hecho ahí estaban más ordenados porque cuando Pedro está predicando, predica en la calle, predica donde los encuentra, porque no quieren escuchar el evangelio. En cambio, ¿qué hizo Cornelio? Juntó a la gente, ya tenía su iglesia ahí esperando a que les llegara a predicar. Y ya nada más llegó y predicó. Y cuando él está predicando, no está haciendo algo diferente como ahora hacen algunas personas. Está predicando la palabra. ¿Y qué dice el verso 44? Mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo los convenció. Estaba liberando de pecado. Estaba sanando a los oprimidos por el diablo, dice Lucas 4. Sanando a los oprimidos por el diablo. Y esto es lo que el Señor quería hacer. Cuando Pedro ve esto, debe estar impactado. Porque después vemos que los que le acompañan, 6 judíos más que le acompañan, ¿cómo quedaron? Bueno, verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Qué hermoso es ver esto. Le mencionaba, por ejemplo, cómo en Hechos 15 va a estar defendiendo también Pedro, o explicando nuevamente esto, del verso 8 al 11 va a estar hablando acerca de esto que el Señor ha hecho, trayendo el Espíritu sobre los gentiles. Pero algo más que va a decir Pedro es esto en el capítulo 10, verso 40 y 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿A quién se había manifestado Jesús? A ellos. Pero ¿cómo dice Pedro? A los que Él había escogido de antemano. O sea, desde antes Él los había escogido. Y ahora estos gentiles que están oyendo la palabra de Dios y que están recibiendo el Espíritu Santo, ¿no se les está manifestando también la gloria de Dios? La presencia del Espíritu Santo en ellos. ¿Qué quería decir esto? Que también Dios los había escogido de antemano, de la misma manera. También ellos eran apartados, escogidos para la salvación. Y voy bastante rápido en estos pasajes porque quiero que nosotros veamos cómo Dios está mostrándose y revelándose a través de la llenura del Espíritu Santo para
mostrar a aquellos que son escogidos. Aquellos que son escogidos son los que fueron liberados por el diablo. Está mostrando al Espíritu Santo y diciendo, Él es fuego consumidor. ¿Se acuerda que hablamos también de este tema? Él es fuego consumidor. Así como juzga, ¿qué hace también? Salva. Y ahora, ¿qué está mostrando? Y de hecho Pedro recuerda y dice que se acuerda que cuando Juan bautizaba, él dijo, viene uno que los bautizará, ¿de qué manera? Con Espíritu Santo y fuego. Cuando estaba cayendo el Espíritu Santo sobre ellos, se los va a decir en el capítulo 11 a los judíos. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? No solamente Dios está liberando a los gentiles, pero vimos antes que Dios estaba tratando con Pedro en su mente, en su corazón, en su entendimiento, para que entendiera quiénes son parte del reino. Entonces, el tema de la predicación del Evangelio es Jesucristo, el centro. Dice en el capítulo 10, verso 44, cuando Jesús se les aparece, ¿qué es lo que ellos tenían que enseñar? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. Lo que hemos recibido es, y lo que le estamos predicando es, ahora Jesús no es el sanador. Jesús no es el que multiplica el pan solamente. Jesús es el juez. Es el Señor de ¿quiénes? De vivos y muertos. Esto es lo que nos mandó predicar cuando a nosotros se nos apareció. Entonces, vemos que a través de esto, Dios está liberando primeramente a Pedro de sus costumbres, de sus cadenas, y luego a los judíos que con él están. Porque se acuerdan en el verso 45 que vimos, que ellos se asombraron que también Dios regalara o diera el don del Espíritu Santo a los gentiles. Los está liberando de prejuicios, los está liberando de su nacionalidad o del reino solamente para los judíos, los está liberando de su religión, los está liberando de su ritualismo, los está liberando de todo lo que ellos traían. Si nosotros viéramos la iglesia del primer siglo a nuestra iglesia, tal vez hemos cambiado mucho en costumbres. Sin embargo, la predicación del Evangelio no debe cambiar, debe seguir siendo el centro Jesucristo, el Evangelio, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, que Él sigue liberando a los oprimidos por el diablo. Pero predicamos esto, pero en muchas ocasiones no lo estamos viviendo. No solamente seguimos a veces con nuestras ataduras de pecado, o sea, porque no las queremos soltar, aunque Él ya nos ha liberado, a veces queremos volver a eso mismo, pero otras ocasiones seguimos oprimidos o atados con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros rencores. Dice en el capítulo 10, verso 34 al 36, que hemos estado repitiendo constantemente. ¿Qué dice Pedro? Comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de los que le temen y hace justicia. Él es Señor de todos. Estoy comprendiendo eso. ¿Estamos comprendiendo eso, hermanos, en nuestra vida? Esto es lo que el Señor quiere mostrar a Pedro. Entonces yo cuando veía esto decía, el primero que está siendo liberado es Pedro, para que pueda comprender. Porque de hecho Cornelio, ya Dios se le estaba revelando, no necesitó a Pedro, pero ahora viene Pedro para hablarle del Evangelio preciso. Dice en el verso 47, vea cómo Pedro cambió su mente, cambió su sentimiento, ahora entiende que es Señor de todos. Dice en el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, que es el bautismo, que para ellos era símbolo de la purificación, pero también ese bautismo implicaba que pasaban a ser parte de esa fe,
de esa nueva religión. Podemos llamarlo una nueva religión. No la religión de la tradición y la ley, sino la religión del Espíritu, que une con Dios. Dice, ¿acaso puede alguien impedir el agua, el bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Podemos nosotros limitar que ellos entren al reino cuando Dios ya los ha aceptado? ¿Podríamos hacer eso, hermanos? ¿Y cuántas ocasiones lo hacemos? ¿Verdad que sí? Dios los ha salvado, Dios está obrando en ellos. Nosotros somos los que a veces no los aceptamos como parte del pueblo de Dios. Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Les decía que Dios está liberando, a través del Espíritu Santo está mostrando que ha liberado a aquellos que estaban en casa de Cornelio, a él y todos los que estaban ahí. Los llena del Espíritu Santo, ahora son bautizados. Pedro también fue cambiado en su mente, en su corazón, y entiende y no puede limitar, no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando llegan al capítulo 11 y van y le dicen más bien se enteran los judíos de lo que ha pasado, dice en el capítulo 11, verso 1 y 2, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles, los otros apóstoles que habían quedado ahí. El nuevo Matías y los otros 10. Y los creyentes. ¿No decíamos que era una iglesia perfecta en el capítulo 2? Que convivían y tenían todo. Pero vemos que había diferencias en ellos. Y Dios está tratando con eso. ¿No ha tratado algo con nosotros? ¿O no sigue tratando con nosotros? Hacemos acepción de personas. Dice, oyeron los apóstoles y los que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Y cómo estarían? A ver, no siga leyendo. ¿Cómo estarían? Danzando, ¿no? Gloria a Dios porque recibieron la palabra. Aleluya porque han recibido la palabra. Pero dice el verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, o sea, cuando regresó, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué pensamiento tenían? El mismo que Pedro antes de que el Señor se le revelara. De los 6 que le acompañaron también, porque también ellos iban igual. A veces no creemos lo que Dios puede hacer. Y Dios tiene que tratar con nosotros para que entendamos la obra. Entonces Pedro, ¿qué hace? Del verso 4 en adelante, no lo voy a leer, pero entonces Pedro comienza a contar la visión y que Dios le mostró que no llame impuro a ningún hombre, porque Dios lo ha limpiado. Y que como Jesús envía al Espíritu Santo a los que estaban en Cesarea, a los gentiles que recibieron la palabra. Y Pedro dice, ¿cómo yo podía impedir el bautismo a estos? En el capítulo 11, verso 14, dice que Dios había dicho a Cornelio que Pedro le predicaría la palabra de Dios. Pero yo me asombro, Dios se le había revelado antes y él ni siquiera había escuchado el evangelio claramente, y Dios ya se le estaba revelando. Leo el verso 14. Cuando está Pedro hablándoles de la visión y cómo se le había revelado también a Cornelio, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. De hecho, este mismo pasaje lo encontramos en Hechos 15, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo no sé en qué momento este hombre fue salvo. La verdad yo no sé en qué momento fue salvo, porque dice que tendría que mandar a llamar a Pedro para que le hablara el evangelio y fuera salvo. Pero no, Dios
ya le había dado visión y le había hablado, y este hombre está obedeciendo. Creo que la salvación se está revelando y se le está mostrando a este hombre y a toda su familia de manera, ¿cómo decir?, progresivamente. Se le revela, están obedeciendo, pero no han conocido bien el Evangelio. Mandan por Pedro, escuchan el Evangelio, entonces hay convicción en sus corazones. Dios los sella con su Espíritu Santo. Una obra maravillosa de salvación. Tal vez hoy estás en un paso escuchando la palabra y dices, ¿seré salvo? Y yo creo que debes de tener la seguridad de esa salvación, porque desde el momento en que el Señor te ha escogido y el Señor te está hablando, Él busca, o Él quiere más bien, tu salvación. Quiere que tú le reconozcas. Cuando Él está obrando en tu vida, cambiando cosas, hablándote, es porque Él quiere que tú vivas como esa persona salva. Y finalmente, cuando Dios hace un cambio completo en tu vida, tienes que agradecer a Dios porque Él te está mostrando cómo ha sido esa salvación en tu vida. Vamos al verso 15 del capítulo 11. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Qué quiere decir esto? Dios no está haciendo diferencia en el Espíritu Santo que nos dio a nosotros en Pentecostés, en el capítulo 2, como se los dio a ellos. Si Dios no está haciendo diferencia, entonces ¿qué hacemos nosotros? Verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién estaba bautizando? El Espíritu Santo directamente. Verso 17 dice de la siguiente manera: si Dios pues, y de hecho es la segunda vez que lo está diciendo, o está en el capítulo 10 y capítulo 11 afirmando esto, que Él no puede hacer diferencia. Y también para nosotros es la segunda vez que lo vemos, y luego usted lo verá en el capítulo 15 después cuando lleguemos ahí. Pero en el verso 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Liberando a los oprimidos por el diablo. ¿Quién está siendo liberado de esa opresión? Creo que ahí todos, liberados de la opresión del diablo, del pecado, en aquellos que no conocían al Señor, pero también Pedro y los otros discípulos, porque ya habían creído en el Señor, pero seguían arrastrando muchas de las costumbres que no eran agradables. ¿Se acuerda que también ellos hacían diferencia y querían los primeros lugares? Pensaban en un reino terrenal. En el capítulo 1, verso 6 de Hechos también pensaban en el reino en Jerusalén, a Israel. Y el Señor le está mostrando: no, este reino va más allá de ustedes, va más allá de este tiempo. Hay una canción que me gusta mucho, que se llama Jesús pagó todo. Jesus paid it all, dice en inglés. Y lo que dice esta canción es que Jesús está suspendido, en el espacio, en la cruz, en el aire, derramando su sangre. Una gota de sangre era capaz de redimir los pecados de toda la humanidad. Una sola gota de su sangre. Pero Él redimió todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos. Él pagó todo para liberarnos del pecado. Pedro está siendo liberado de su pensamiento, de sus sentimientos. ¿Y cómo lo está mostrando? En Hechos 2, con los judíos dándoles el Espíritu Santo, con los gentiles en Hechos 10 dándoles el Espíritu Santo. Debemos entender que Dios está concediendo el arrepentimiento y el perdón a aquellos que han creído en Jesús en el Evangelio predicado como lo predicó Pedro.
un Jesús que vino a esta tierra, un Jesús que fue crucificado y murió, un Jesús que resucitó. Y este es el mensaje. ¿Se acuerda que también Cornelio dijo, o Pedro está diciendo, a Cornelio se le dijo que yo iba a ir a predicarle para que ellos recibieran salvación? Pero hermano, antes que Pedro predicara, el Espíritu Santo ya estaba obrando, liberando a los oprimidos por el diablo. Termino con el capítulo 11, verso 18. Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, lean conmigo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Creo que los gentiles ni siquiera se cuestionaron. Ellos dijeron, nosotros necesitamos el perdón, y lo recibimos. Y recibieron el Espíritu Santo, algo que ellos no conocían, y imagínense qué gozo. ¿Sabe quiénes eran los que estaban luchando más con eso? Los discípulos, los creyentes. ¿Sabe quiénes son los que luchamos más pensando que si Jesús puede salvar o no? Nosotros, los que conocemos al Señor. En cambio, la gente está ávida, esperando que le hablemos la palabra de Dios. Está necesitada. A veces Dios se le revela en sueño, a veces Dios le está hablando. Y ciertamente cuando Dios habla de esta manera, en visión y en sueño, no es porque sean los hombres más espirituales, y nosotros vemos aquí, es porque no podían entender el propósito de Dios. Pero cuando alguien llega y les habla la palabra de Dios y ellos reciben la palabra del Señor, Él los sella con su Espíritu Santo y ahora los hace su pueblo. ¿No quisiéramos, hermanos, nosotros que también cuando hablemos la palabra de Dios venga el Espíritu Santo sobre los que oyen? Sí, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros, igual que Pedro, igual que los judíos que le acompañaron, igual que los discípulos, con que el Señor también ha escogido a los gentiles para salvarlos. Creamos que ese es el reino que estamos predicando, y veremos la gloria de Dios alcanzando a aquellos que están oprimidos. Creo que también nosotros fuimos alcanzados de esa manera. ¿Por qué no creer que Dios lo puede hacer con otros? Vamos a ponernos en pie. Y también debe ser un reto para que hoy salgamos y empecemos a predicar ese evangelio que tiene poder, ese evangelio que hace descender el Espíritu Santo, ese evangelio sencillo, pero el evangelio que cambia las vidas. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has librado del pecado, pero todavía nos sigues librando de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras frustraciones, de nuestros dolores, de nuestros prejuicios, de nuestra religiosidad, de nuestro pensamiento a veces humano o filosófico. Nos sigues liberando de todo eso. Señor, permite que nosotros podamos ver la gloria tuya cuando hablemos tu palabra, el evangelio de la palabra de Dios, el evangelio verdadero. Veamos a la gente convertida, veamos a la gente recibiendo tu Espíritu Santo, veamos a la gente transformada, veamos a la gente necesitada de ti, y Señor, agradeciendo, glorificando tu nombre, así como estos gentiles que cuando reciben el Espíritu Santo, los judíos que fueron ahí se maravillaban, se asombraban de ver que ellos hablaban y glorificaban a Dios. Señor, permite que veamos esto en tu iglesia. No estoy hablando solo de esta congregación, en tu iglesia como cuerpo, una iglesia que esté recibiendo a aquellos que todavía están perdidos, y que los reciba así como nos recibiste a nosotros. Padre, en este momento queremos estar en tu presencia y queremos pedirte perdón si nosotros hemos sido esa piedra de tropiezo, como Pedro, como los discípulos y los otros discípulos de Jerusalén que reclamaban y que finalmente ellos entendieron, así como dice Pedro: ¿cómo puedo yo detener la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, impedir el bautismo a aquellos que Dios ha escogido y ha llamado? Señor, danos ese corazón sensible, esa visión espiritual para ver a aquellos que han sido escogidos y que están siendo llamados por ti. Y entonces veremos la gloria tuya en este lugar y en nuestras vidas.
Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Ahora también debe ser un reto para nosotros, hermanos, si hemos sido liberados, como Pablo va a decir en sus cartas, no vivir más ya con esas costumbres y la vida vieja, sino como el pueblo que ha sido librado del pecado. Vamos a orar por las necesidades y vamos a orar por